Son las 15, comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar una charla que teníamos muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, porque al final desde la Federación de Remo hemos visto que es uno de los puntos que no se habla mucho, que al final llegamos, vamos a entrenar, tenemos nuestro entrenamiento de tierra o de agua y tampoco nuestros entrenadores y entrenadoras nos comentan mucho más, ¿no? Es un poco lo que cada una o cada uno hablamos en corrillo de, pues yo he visto esto, pues yo he hecho lo otro. Entonces, desde Federación queríamos hacer una charla desde hace mucho tiempo y por fin nos hemos conseguido a nuestra ponente Eva de la Guía para hablarnos del suelo pélvico y remo. A mí me gustaría que se presentara ella, ¿vale? No sé Perfecto. si la veis ahí en pequeñito, pero bueno, es deportista, es de la casa, al final es como mejor y un poco lo que la federación quiere, ¿no? Que los de la casa, los que saben lo que es esto de remar, que nos expongan, pues en este caso, la problemática, ¿no? Que hay aquí problemática, o bueno, a partir de ahora ya no, ahora es el trabajo que tenemos que realizar. Así que cuando quieras, Eva. Vale, me oís bien, ¿verdad? Sí, Vale, bien, perfecto. sí. Bueno, pues yo soy Eva de la Guía, soy fisioterapeuta, estoy especializada en suelo pélvico y en ecografía musculoesquelética y desde hace unos años también pues me he introducido en el maravilloso mundo del remo. Así que, como Tania bien dice, pues al final conocer el gesto deportivo es bastante importante para poder exponer un poquito la charla. Y bueno, pues os voy a presentar un poquito el trabajo que he hecho y los objetivos que me quiero marcar para que al final de la charla conozcamos un poquito más lo que es el suelo pélvico, ¿vale? Vale, pues bueno, estos son todos los puntos que vamos a pasar a ver, ¿vale? Vamos a ver objetivos, vamos a ver un repaso muy rápido de anatomía, que aquí sí que paro un segundito y os invito a que si tenéis un folio delante, así rápido lo podéis coger. Y pues dibujéis una vagina, dibujéis lo que sería un aparato reproductor femenino o masculino. Intentemos ponerle nombre a las partes que tiene. Porque lo que más me ha sorprendido en estos años dando formación es el primer ejercicio que hago. Antes de empezar la charla les dejo un folio y de la primera imagen que me hacen antes de empezar la charla a lo que me hacen después, ahí hay un mundo. Y me ha sorprendido eso, el desconocimiento que hay en nuestro propio cuerpo de no saber situar muy bien, salvo obviamente lo más básico, pero no saber situar muy bien las estructuras dentro de nuestro cuerpo. Vamos a ver también los factores de riesgo, las patologías más frecuentes que hay en el suelo pélvico y también relacionadas con el remo. Para entender todo esto, veremos la relación del suelo pélvico y el abdomen, un repaso, una pincelada muy rápida a la biomecánica de banco móvil y musculatura implicada, y lo mismo en banco fijo, el papel que tienen los entrenadores y los preparadores físicos, y lo mismo, un repaso rápido del trabajo específico que se propone, basado siempre en evidencia científica y luego la bibliografía que respalda todo lo que estamos diciendo. Vale, como objetivos, muy rápido. Lo que quiero que os quedéis es qué es y cómo funciona el suelo pélvico, cómo es el suelo pélvico, sobre todo cuando hacemos deporte, cuando hay rendimiento. No hablo de alto rendimiento, hablo de rendimiento de usuarios normales como somos nosotros, que competimos, que se les exigen unas cargas altas, pero sin meternos en una alta competición. Relacionar la biomecánica del remo con las cargas pélvicas, cuáles son las lesiones más frecuentes y factores de riesgo, como hemos visto antes, ¿vale? Y sobre todo eso, que los entrenadores y los deportistas, preparadores físicos, conozcan un poquito más cómo funciona esto. Vale, pues vamos a la parte de anatomía, ¿vale? Y aquí es donde, si alguien ha hecho un dibujillo, pues bueno, puede ver los conocimientos que tiene o los que no. ¿Conoces tu anatomía? Es la pregunta que siempre os hago y os dejo esta imagen en blanco. Os dejo nada, 3 segunditos para que os situéis, os doy una pista. La parte alta, esta parte que tenemos aquí, es Monte de Venus, es el pubis, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿sabríamos poner nombre a las estructuras? Pues vamos allá. En la parte alta tenemos clítoris, ¿vale? Tenemos Monte de Venus, como hemos dicho, con el pubis. Tenemos la uretra, que es por donde hacemos pipí, para que nos entendamos. Labios mayores, labios menores. Tenemos la entrada vaginal, ¿vale?
Tenemos la zona de perineo, que es el núcleo fibroso central, que si nosotros cogemos los deditos y palpamos entre la zona vaginal y entre la zona del ano, ahí tenemos una zonita dura que es el núcleo fibroso central, ¿vale? Y luego por la parte posterior tenemos el ano. Sencillo, una estructura sencilla que todas las mujeres tenemos, ¿vale? Pero lo mismo, ¿sabríamos ponerle nombre? Pues las partes en las que encontramos el útero, por supuesto, bueno, la vagina con su cuello uterino, el cuerpo del útero, las trompas de falopio y los ovarios. Aquí tenemos una vista lateral y me río un poco porque enseñando la diapositiva el otro día me hicieron un comentario y me dijeron, ay, mira, has puesto una embarazada. No, es el culo, ¿vale? Hay que ver el contenido. La parte externa no nos está diciendo nada, no es la barriga, es el culete. Entonces, pista que ya lo he dado, el sacro con el coxis y el pubis, ¿vale? Pues todas estas estructuras, que alguna es más fácil que otra, pues tienen un nombre que tenemos que saber más o menos cómo se posicionan en nuestro cuerpo. Vale, pues tenemos el pubis, tenemos la vejiga, ¿vale? Tenemos el útero, como hemos visto antes, con la entrada de la vagina, trompas y ovarios. Tenemos el recto, luego musculatura, que esto es más difícil, musculatura, el pubo coccygeal y el pubo rectal y el sacro. Vale, la vista lateral del hombre, que es un poquito más fácil de intuir por los genitales masculinos. Y lo mismo, vamos a ponerle nombre a las estructuras. Esta es la última de poner nombres, ¿vale? Lo mismo, tenemos el glande, tenemos el pene, tenemos el conducto deferente que va desde la zona de testículos hasta la próstata. Tenemos lo que sería la vejiga, la próstata, con toda la relación y todo lo que implica la próstata en el hombre, que ahora luego vamos a dar también una pincelada, el recto y por último, pues el huesecillo, el sacro. Vale, y aquí, pues bueno, tenemos un punto de inflexión. Clítoris y pene. Si yo os pregunto qué es el clítoris o que me dibujéis o que me defináis el clítoris, todo el mundo me dice la bolita. Pero el clítoris, si vemos la forma que tiene una forma muy parecida a la del pene. Ambos tienen un glande, ¿vale? Tanto el pene como el clítoris. Tenemos el cuerpo cavernoso de los pilares que digamos que tiene este órgano. Y los pilares, que son dos, que tiene tanto el clítoris como el pene. Los dos se erectan, es decir, el clítoris también produce erección. Y la única finalidad que tienen ambos a nivel de como órgano sexual es el placer. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Es que la mujer tiene el doble de terminaciones nerviosas que el hombre. La mujer tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas y el hombre se dice que entre 4, como mucho 5.000 terminaciones nerviosas. Por lo tanto, los hombres van más fastidiados y pues nosotras podemos disfrutar un poquito más. Pero sobre todo quiero que os quedéis con esta imagen, ¿vale? En que el clítoris no es solamente esa parte que vemos o que podemos tocar en la parte femenina, sino que abarca mucha más zona. Donde sí que tenemos diferencia es en la forma de la pelvis que tenemos, la del hombre respecto a la mujer, ¿vale? La que tenemos en la parte superior sería una pelvis masculina, la que tenemos en la parte inferior es una pelvis femenina. La parte masculina tiene los huesos más cerraditos, más pequeño, el estrecho es inferior, ¿vale? Los huesos de la cadera también estarían más aproximados. Sin embargo, la pelvis de la mujer es más amplia, está más abierta, el círculo, el estrecho de la pelvis es mayor porque biomecánicamente estamos diseñadas para poder parir y por eso se han producido estas adaptaciones en, en la pelvis. ¿Esto qué va a tener? Esto va a tener una repercusión tanto superior como inferior, como anterior como posterior. Es decir, todas las vísceras, toda la musculatura de la parte anterior, de la parte posterior, toda la zona del suelo pélvico va a sufrir variaciones dependiendo también de la forma de la pelvis, de si somos hombre, de si somos mujer.
Y entonces vamos a la pregunta, ¿pero qué es el suelo pélvico? ¿Vale? Pues el suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y tejido conectivo. Se van a encontrar en la parte inferior de la pelvis y no lo cierran por debajo. Está constituido principalmente por colágeno. Eso lo que hace es que tengamos una amortiguación, una capa, para que no haya, por el peso que se produce, para que no hayan descolgamientos, ¿vale? Con el paso de los años se va deteriorando el colágeno y es más fácil que tengamos patología del suelo pélvico porque se va perdiendo la firmeza que tenemos. Pero quiero que nos quedemos con este porcentaje de aquí, ¿vale? Que al final esto va a resumir gran parte de la explicación que tiene la patología del suelo pélvico. La musculatura del suelo pélvico tiene un 80% de su contenido, ¿vale? De las fibras son de tipo 1, son fibras tónicas, son fibras posturales. Y el 20% son fibras de tipo 2, son fibras fásicas. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a extrapolarlo al atletismo, por ejemplo, que es donde creo yo que más visible puede ser en un atleta velocista y en un atleta maratoniano. El atleta velocista tiene mucho contenido de fibras tipo 2 de las fásicas, mientras que el maratoniano tiene un alto contenido de las fibras tipo 1. Este porcentaje que tenemos en el suelo pélvico es entrenable. Podemos hacer que un usuario como nosotros, un usuario básico, normal, del día a día, modifique su componente de fibras como con entrenamiento. Si yo me expongo a entrenamientos más tónicos, más relacionados a la parte estática, mi componente va a ir aumentando en ese porcentaje y si lo hago más en fibras rápidas, en velocidad, en explosividad, también se va a ver variado ese porcentaje. Ese porcentaje, por supuesto, que varía mucho, sobre todo en la persona, por componente genético, pero sobre todo quiero que nos quedemos con que es entrenable y que es importante saber el tipo de deporte que estamos haciendo para ver qué componente de fibras son las que estamos utilizando y entrenar acorde a ello. También decir como dato que a medida que nos vamos haciendo mayores, nuestro cuerpo se va haciendo más tónico, se va haciendo más maratoniano, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, es mucho más difícil ir cambiando ese porcentaje de fibras básicos, que no quiere decir que no lo podamos conseguir, ¿vale? Pero que es mucho más complicado. Vale, pues aquí os hago una muestra de lo que sería la musculatura del suelo pélvico, porque generalmente nos imaginamos que hay solamente un músculo, ¿vale? Entonces, esto es una vista inferior. Tenemos a las personas, por así decirlo, con todo abierto. Y lo que quiero también que veáis es que tenemos los mismos músculos. Tenemos los mismos músculos, pero están dispuestos de diferente manera dependiendo de cómo es nuestra anatomía respecto a nuestro pelvis y respecto a lo que hemos visto, si tenemos útero, si tenemos vejiga, si tenemos esa entrada vaginal, si tenemos uretra, pues más o menos la musculatura se tiene que poner en relación a nuestro contenido, pero la musculatura es la misma, ¿vale? También quiero que veáis cómo en la parte baja tenemos glúteo, glúteo máximo, ¿vale? El glúteo mayor, que es bastante importante y está bastante relacionado también con musculatura. Tenemos que intentar que el trabajo principal no sea del glúteo, que es el que generalmente hacemos, que sea un trabajo de la musculatura profunda, pero hay ciertos momentos en los que no se puede disociar. Vale, y entonces vamos a ver las funciones que tiene el suelo pélvico. Tiene principalmente tres funciones: de amortiguación, de soporte y sexual. De amortiguación quiere decir que es capaz de amortiguar, de regular todas las presiones que se van produciendo a lo largo del día a día. Sobre todo que se producen cuando saltamos, cuando corremos, cuando hacemos cambios de velocidad. Cuando hay cambios de presiones muy grandes, tiene que tener el suelo pélvico esa capacidad de amortiguar, ¿vale? Coge la presión y la reparte de manera uniforme. Le volvemos a someter a estrés, coge la presión y la vuelve a mantener de manera uniforme. Luego tiene una función de soporte. Como hemos visto en las primeras diapositivas de anatomía, tenemos todas las vísceras y todos los órganos reproductores ahí, más intestino, más estómago.
¿vale? Todo lo que sería nuestro sistema visceral, que por gravedad va a querer caer ahí. Pues mi suelo pélvico tiene que ser competente para aguantar todas las vísceras. Y luego tiene un componente sexual, ¿vale? Que no vamos a entrar a hablar del orgasmo como tal, porque entonces necesitaría otro día exclusivamente para esto, pero sí decir que la musculatura, cuanto más potente, cuanto más trabajada, mejor va a ser mi respuesta sexual, ¿vale? Mejor va a ser mi orgasmo, siempre y cuando no haya patología previa, por supuesto. De manera que un suelo pélvico competente va a permitir que haya mejor reparto de presiones, mejor calidad en el acto sexual y mejor soporte de todas las vísceras y va a evitar las lesiones más típicas. Vale, vamos a ver factores de riesgo. En factores de riesgo es importante que sepamos diferenciar en factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. Hay algunos que sí que podemos tomar parte nosotros, como la alimentación, como es el hábito del tabaco, del alcohol, pero hay algunos que no se modifican, como son los que dependen de la raza, los que dependen de la edad. Los cambios hormonales, ahí hay gran parte que no depende de nosotros, pero sí que hay parte que con alimentación y con hábitos saludables pues podemos controlar, ¿vale? Pero bueno, los más importantes, la edad, obesidad, embarazos, partos, cambios hormonales, alimentación y estreñimiento crónico. Y luego, otros que tenemos que tener en cuenta que son cirugías, infecciones, si hay deterioro cognitivo o funcional, el tabaco, luego enfermedades neurológicas y radioterapia que pongo en negrita porque al final ahí es bastante complicado. En ese momento el cuerpo está sometido a un estrés muy grande, a unos cambios muy grandes y pueden ser factores de riesgo que nos quedemos ahí un poquito atascados, ¿vale? Luego la raza, muy importante la práctica deportiva que hagamos o si somos sedentarios. Y luego pues la depresión también influye mucho en cómo se comporta nuestro cuerpo, ¿vale? Sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Dentro de las patologías más frecuentes del suelo pélvico, ¿vale? Tenemos las incontinencias urinarias, que tenemos incontinencia urinaria de urgencia, de esfuerzo o mixta. Tenemos los prolapsos, que los vamos a ver ahora un poquito más en detenimiento, pero al final es una caída de un órgano pélvico por la cavidad anal o vaginal. Tenemos el vaginismo, que lo que sería es como un cierre de la vagina, en el que tenemos además dolor añadido. El dolor pélvico, que obviamente se da en hombres y se da en mujeres. Muchas veces la causa del dolor pélvico es complicada, no hay una razón clara de por qué se produce y es multifactorial. Entonces, bueno, pues hay que hacer un abordaje de diferentes ítems, de diferentes cositas para ver qué está pasando ahí. La diástasis abdominal, que la diástasis abdominal es la separación de los rectos abdominales, se produce casi siempre en los embarazos, ¿vale? Pero es fisiológico y luego vuelve a cerrar. Y luego, porque también nos puede producir por una mala competencia abdominal, es decir, que tengamos un desequilibrio muy grande en la musculatura abdominal, o por sobrepeso también es bastante fácil que ocurra. Poneros en imagen, hombre mayor, barrigón, que todos hemos tenido uno en la familia seguro y que está tumbado en el sofá, que cuando se levanta noto que aquí le sale de la barriga como un alien, un bultito, ¿vale? Pues eso es una diástasis abdominal por debilidad y por sobrepeso. Luego, problemas de la respuesta sexual. Como hemos dicho antes, si yo tengo una musculatura del suelo pélvico débil, pues puedo tener problemas en la respuesta sexual y luego otros problemas tipo anorgasmia o algunos que ya van relacionados con las siguientes que vamos a ver, con disfunción eréctil, con eyaculación precoz. También es importante en el hombre que cuando tiene mucho tono en la musculatura abdominal, sobre todo en rectos abdominales, por el canal inguinal, pasa también el conducto deferente. ¿Vale? El conducto deferente en la diapositiva del hombre lateral lo hemos visto que conectaba el testículo con, con la próstata. Si yo tengo un tono muy grande ahí y
los canales, por así decirlo, por donde tiene que pasar el flujo sanguíneo, ¿vale? Los vasos, arterias, venas, este conducto deferente están más presionados, es bastante fácil que no llegue el reparto sanguíneo, por así decirlo, para que nos entendamos, como toca y el hombre tenga algún problema en la erección. Luego tenemos el síndrome de Peyronie, que es, se le produce al hombre a partir de los 45-50 años, se produce en la parte superior del pene como una fibrosis, ¿vale? Una placa ahí cicatrizal que lo que hace es que durante la erección el pene se curve hacia arriba. Y eso sea doloroso, tenga problemas a la hora del acto sexual y tenga dolor. Luego tenemos la hiperplasia benigna de próstata y luego las secuelas de la prostatectomía parcial, radical, perdón, que se produce cuando tenemos un tumor en la próstata. Aquí es importante porque los síntomas que se producen o las secuelas que deja esta cirugía es la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. Con estas patologías, que las hemos visto muy rápidas, lo que quiero es que veáis que son patologías que se producen tanto en el hombre como en la mujer. Cada uno tenemos la nuestra, compartimos algunas en común, pero es importante que sepamos que el hombre también sufre de patología sexual, de patología de suelo pélvico, pero que desgraciadamente en casi 2026 que estamos, pues todavía son temas tabú y temas que pues no te sientes con una cerveza a contarle a tu colega que tienes algún problema de los que vemos aquí. Vale, vamos a hacer un vistazo muy rápido de las dos que más me interesan, que es la incontinencia urinaria y los prolapsos, ¿vale? Entonces doy unas pinceladas con unos datos rápidos para que lo tengamos más claro. ¿Qué es la incontinencia? La incontinencia es cualquier pérdida involuntaria, tiene que ser involuntaria, de orina que implica un impacto sobre la calidad de vida. Pensemos en que cada vez que estornudo, en que cada vez que termino de entrenar o mientras estoy remando o mientras estoy corriendo o mientras estoy haciendo cualquier esfuerzo, que es sobre todo la más común, tengo un escape. Jolín, tengo un escape que llega un momento que si me da un ataque de risa por la calle con mis amigos, con mis amigas, no lo puedo controlar y me hago pis. Eso merma la calidad de vida un montón. Y al final hay muchos pacientes jóvenes que tienen esta patología y ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues no me expongo. Si yo no salgo de mi casa porque tengo incontinencia urinaria, hablando rápido y mal, no me meo en la calle, no me genera pudor, no me genera vergüenza, ¿vale? Entonces, los tipos que tenemos de incontinencia urinaria son de esfuerzo, son el de urgencia, que ese término ya se ha ido cambiando por vejiga hiperactiva, que puede ser de urgencia acompañada o no de incontinencia urinaria, y la mixta, que es tanto de urgencia como de esfuerzos. De esfuerzo, la que os he comentado, toser, reírme, estoy saltando, estoy entrenando, estoy corriendo, hago un esfuerzo y eso hace que sin pensar que hay un problema a nivel del sistema nervioso, o sea, dando por hecho que eso está bien, no tengo esa capacidad de cierre de esfínteres y de control de musculatura pélvica. La incontinencia de urgencia, ¿cuál es? Ahí viene en parte el cerebro, mi sistema nervioso central. Yo, sobre todo los pacientes, lo que me dicen es, voy a meter la llave de casa para entrar a mi casa y no me puedo aguantar. O sea, mi cerebro ya asocia que estoy en mi casa, esfínteres se relajan, no tienen control suficiente y no llegan al baño, ¿vale? Eso sería la incontinencia urinaria de urgencia. Y luego la mixta, que vamos súper fastidiados, pero mirad qué porcentaje tan alto, entre 7 y 25%, es que ocurren las dos, tanto de urgencia como la de esfuerzo. Estos datos fue de un estudio que yo estuve haciendo en 2023-2024 y son unos datos que me parecieron brutales sobre la incontinencia urinaria, que en España hay más de 6 millones de casos. La relación hombre-mujer es 3:1,
dando o siendo más prominente en las mujeres, que el pico máximo se alcanza a los 50-60 años de edad y que a partir de los 65 años el 20-25% de la población es incontinente. Ostras, 65 años. Es que con la esperanza de vida que hay ahora, que lo más normal es que la gente viva hasta los 90-95 años, 65 años somos súper jóvenes para tener problema o patología de suelo pélvico, es que nos pueden quedar 25 años de vida. Entonces me parecieron unos datos bastante alarmantes. Tratamiento conservador, ¿vale? Aquí meto un poquito de que la fisioterapia es el tratamiento de primera línea. Hay en otras patologías de suelo pélvico que no, o que sí que podemos ayudar, pero precisamente en la incontinencia somos el tratamiento de primera línea. Se hace trabajo de musculatura del suelo pélvico, musculatura del abdomen y de core, se hace neuromodulación del tibial posterior. Bueno, eso ya son técnicas más de fisioterapia. Los hábitos higiénicos y dietéticos son súper importantes, la alimentación, el control de agua que tomamos, entrenar todos los grupos musculares, no sirve de nada la contracción aislada del suelo pélvico, los ejercicios de Kegel, el uso de conos, bolas y dispositivos de vibración, depende, pero también los utilizamos, y luego electroterapia unida a la neuromodulación del tibial posterior como herramientas que utilizamos los fisioterapeutas, ¿vale? Pero bueno, esto es una apuesta ahí para que veáis que desde fisioterapia sí que podemos abordar mucha patología. Y nos vamos a los prolapsos, ¿vale? Que sí que me interesa que los conozcamos porque muchas veces cuando los expongo surgen las dudas y me preguntáis, ostras, Eva, a mí esto sí que me pasa, ¿es posible que tenga algún prolapso? Pues es posible que sí, es posible que no, habría que valorar. Pero bueno, un prolapso, como hemos dicho antes, es una caída de los órganos pélvicos a través del conducto vaginal o anal. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente que tienen los prolapsos? Pues una pesadez o un bulto en la zona genital, ¿vale? O dolor en la zona perineal. Generalmente me decís, me noto como una bolita que quiere salir. Una tumefacción vulvar. Luego síntomas urinarios como incontinencia urinaria, como la polacuria, que es que tengo muchas ganas de hacer pipí, pero no tengo por qué hacer vaciados completos. Es como que voy muchas veces al baño, pero en dosis pequeñitas. Sensación de vaciado incompleto. Puedo tener además bastantes infecciones urinarias o el flujo disminuido. Luego síntomas intestinales como el estreñimiento. El estreñimiento al final lo que hace es que haga maniobras de hiperpresión a la hora de defecar, y entonces eso va ayudando o no va ayudando al prolapso, por así decirlo, va ayudando a que salga. La necesidad de ayuda abdominal, de tener que apretar desde abdomen porque si no la caca no me sale, incontinencia de gases o de heces, urgencia defectaria o el tenesmo rectal, que el tenesmo rectal, lo mismo, es esa sensación de que constantemente necesito ir a hacer caca, pero luego me siento y no hago caca, ¿vale? Pero es un poquito esa sensación. Y luego síntomas sexuales como la dispareunia, que es dolor en las relaciones sexuales, o la incontinencia urinaria durante las relaciones. Y aquí os voy a hacer un repaso muy rápido para que veáis qué es lo que ocurre, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, el histerocele, es cuando hay un prolapso del útero. El útero lo tenemos aquí en posición y va descendiendo. Todos los prolapsos, digamos que se clasifican en 4 grados. Grado 1, que hay un descenso pequeñito; grado 2, que ya empieza a asomarse a la zona externa; grado 3, sale al exterior; y grado 4, pues hay una salida bastante prominente. Desde fisioterapia podemos abordar grado 1 y grado 2. Grado 3 y grado 4, quirúrgicos en un porcentaje muy alto. O en todo caso, el 3 intentar que se reduzca un poco, que sea 2, y hacer un mantenimiento. Eso es, el descenso del útero, ¿vale? Por la zona vaginal. Un cistocele, que es un descenso, aquí tenemos la vejiga, y aquí vemos cómo a través del canal vaginal va descendiendo y sale al exterior. El uretrocele, ¿vale? Lo que sería la uretra. La parte final por donde nos sale el pis, lo mismo. También puede prolapsarse, también puede caer y disminuir.
salir al exterior y muchas veces va asociada, si vemos aquí zona de recto, va asociada también a un prolapso rectal. El enterocele es cuando además tenemos de manera aislada o de manera acompañada, un prolapso total, por así decirlo, o de manera aislada, un descenso del intestino, de las asas intestinales, hacia el exterior. Y por último, el rectocele, ¿vale? El rectocele, que es el descenso, como hemos visto antes, del recto por la zona rectal hacia el exterior. Vale, y esta diapositiva que os dejo de etapas del cáncer de próstata, no quiero que nos fijemos tanto en las etapas, sí que quiero que veamos cómo aquí en la próstata tenemos un tumor, viendo en la etapa 2 cómo va creciendo, en la 3 va creciendo más y en la 4 pues muchísimo más. Lo que quiero que veáis es lo cerquita que está de la vejiga y del canal uretral, por así decirlo, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un cáncer de próstata y me someto a una cirugía, esa limpieza que se hace de la próstata va a afectar, por lo cerquita que está, a ese conducto uretral. Y entonces, esta es la explicación para que el paciente, después de una cirugía de cáncer de próstata, sea incontinente a nivel urinario y tenga disfunción eréctil, ¿vale? A nivel problemas sexuales. Vale, pues vamos a la parte que más me interesa. Todo esto es como una introducción para que podamos entender la relación del suelo pélvico y el abdomen y la implicación que tienen en Tremo. Nos vamos a imaginar un cilindro, que aquí lo he puesto yo para que la imaginación sea un poquito más fácil. Tenemos en la parte alta nuestro diafragma, ¿vale? En la parte inferior nuestro suelo pélvico. En la parte posterior tenemos el multífido, ¿vale? Lo que sería en nuestra espalda. En nuestra parte anterior tenemos el transverso del abdomen y el oblicuo interno. Además tenemos una musculatura, tenemos oblicuo externo y tenemos recto abdominales en la parte anterior. Pero digamos que esta es la musculatura intrínseca, la musculatura más profunda. Todo esto actúa como un mecanismo hidráulico. El cambio de presión de una va a hacer cambios de presiones en la otra, ¿vale? Entonces va a tener repercusión. El problema de uno va a tener repercusión en el resto de elementos. Y esto es importante que lo sepamos y nos tenemos que quedar con esto. Vamos a ver ahora, para que sea más visual todavía, esta musculatura intrínseca, ¿vale? El cilindro, ahora lo estamos viendo en una vista lateral. Y tenemos en mi parte alta el diafragma, en mi parte anterior el abdomen del transverso y los oblicuos, sobre todo el interno, que es el que tiene mucha relación con el abdomen del transverso, multífidos, musculatura de la espalda y musculatura del suelo pélvico. ¿Vale? Aquí es más fácil imaginarnos esos cambios de presión que puedan tener entre uno y otro. ¿Qué es lo que hace esta musculatura intrínseca? Es estabilizadora a nivel postural, ¿vale? Hace el reparto correcto de la presión intraabdominal. ¿Y esto con qué se explica? Se explica con la respiración, ¿vale? Vamos a imaginar en una respiración en la que yo tomo aire. Cuando yo tomo aire, los pulmones se expanden y nuestro cerebro directamente me decís, vale, pues si yo tomo aire, el diafragma sube. No, el diafragma hace todo lo contrario. Si yo tomo aire, el diafragma baja, me genera una presión de toda la musculatura, de todas las vísceras hacia abajo, por lo tanto, mi suelo pélvico se tiene que relajar y tiene que descender también, porque si no estaríamos haciendo un acordeón, un aumento de presión. Cuando yo, por el contrario, suelto el aire, el diafragma lo que hace es que sube. El suelo pélvico se activa, hace de muelle y asciende. Pues esto es súper importante para que lo extrapolemos a la hora de hacer ejercicio, ¿vale? Tanto a la hora de remar, pero lo que más me importa a esos ejercicios previos que hacemos en gimnasio de musculación, compensatorios, cada uno que los llame como quiera, en los que participa la respiración y tenemos que ser bastante conscientes de la contracción de la musculatura del suelo pélvico y del abdomen.
Y luego, entre todo esto, entre toda esta musculatura tenemos las fascias, que lo que va a hacer es que hagan una conexión y una transmisión de fuerzas y me tengo que quedar que la contracción del transverso, ¿vale? La contracción del transverso del abdomen me va a coactivar el suelo pélvico y viceversa. Van unidos. La contracción de uno me hace la contracción del otro. Y esta es la imagen que nos encanta, ver esas abdominales súper marcadas. Pues un abdomen marcado no significa que tengamos un abdomen competente, porque si veis, no os he nombrado el recto abdominal en ningún momento, os he nombrado el transverso del abdomen y oblicuos internos. Yo puedo tener las abdominales, vamos, para rayar queso, que lo mismo no es competente. Hay en muchos casos que sí, oye, maravilloso, cuanto mejor estemos por fuera, pues mejor por dentro, ¿vale? Pero para que veamos un poquito la relación, tenemos esas tabletas que son las que a nosotros nos gusta, el recto del abdomen. Por debajo, como capa siguiente, tendríamos el oblicuo externo. Por debajo, desde la zona baja de costillas, tendríamos el oblicuo interno. Y luego, como la capa más profunda, el transverso del abdomen, ¿vale? De más profunda, más superficial. Y con qué nos tenemos que quedar para que os imaginéis o para que podáis ver cuál es la magnitud del transverso del abdomen. Es el principal músculo fonador. Cuando yo estoy haciendo un esfuerzo, cuando estoy en fatiga, cuando estoy remando ese ruido interno que me sale, de ese lo hace el transverso, ¿vale? Cuando voy a parir, ese esfuerzo desde lo más profundo lo hace el transverso del abdomen. Es la principal musculatura que hay fonadora. Sin una buena activación del transverso, vamos fastidiados. Entonces, siendo el más importante, pues no se le da la importancia que tiene porque no es tan conocido, porque todo lo que no es tan visible, todo lo que no es palpable, todo lo que no es tan accesible, nos cuesta verlo, ¿vale? Nos cuesta identificarlo. Nos cuesta saber que tenemos una musculatura muy profunda, que es la más importante del abdomen y que muchas veces no sabemos ni activarla, ¿vale? La parte buena es que se suele activar de manera refleja, pero hay muchos momentos en los que tenemos que aprender a contraerla. Y esto yo siempre digo lo mismo, recordar, poneros a pensar en el día que os sacasteis el carnet de conducir y el primer día que cogéis el coche ya sin profe de autoescuela, sin examinador y teníais que ir, yo qué sé, me voy a mi club a remar. Y vas pensando, embrague, acelerador, en qué marcha voy, si cambió la marcha, si no, ostras, estoy viendo un stop ahí, ya estoy pensando en reducir. A día de hoy nadie piensa en qué marcha va. De hecho, si ahora mismo digo, esta mañana los que han cogido el coche, dime qué has hecho de manera automatizada. No sabéis ni la veces que habéis metido tercera, ni cuarta, ni habéis frenado, ni habéis embragado. No le prestamos atención, está automatizado el movimiento. Y eso es lo que tenemos que conseguir con la musculatura más profunda de abdomen, que es lo que hemos visto con su relación del suelo pélvico, ¿vale? Si transverso me va a activar suelo pélvico, vamos a hacer un trabajo ahí. Vale, y esto es para que nos siga, sí, nos siga sirviendo para ver la disposición de la musculatura, ¿vale? Ya hemos visto antes la del suelo pélvico, estamos viendo la de abdomen, entonces, recto abdominal en la parte anterior, ¿vale? Pero es el más superficial. Siendo el más superficial, no quiero que os confundáis porque aquí lo estáis viendo el más profundo, ¿vale? El recto abdominal realmente tendría que ir aquí, pero el recto abdominal es el más superficial, pero a medida de mi pubis, por debajo del ombligo, digamos que se mete por debajo y se hace profundo en esa zonita, en esa inserción que casualmente es este corte. Pero quería poneros este corte porque si alguna vez veis esta imagen, sepáis que no, que el recto de abdomen va por afuera, pero luego se hace profundo en un plano en el que biomecánicamente o a nivel de activación es insignificante. Con lo que me tengo que quedar es que mi musculatura del transverso del abdomen, del oblicuo interno y del oblicuo externo están en una estrecha relación con mi peritoneo, por ejemplo. ¿Qué es el peritoneo? Es la envoltura, la capa que envuelve a todas mis vísceras, ¿vale? Es súper profundo, el más profundo que hay. Vale, y vamos a hacer ahora un repaso biomecánico muy rápido de cómo se comporta el cuerpo
en remo móvil y en banco móvil y en banco fijo, ¿vale? Son gestos cíclicos de tracción, pero van a variar de manera significativa según estemos remando en banco móvil y en banco fijo. El banco móvil permite el desplazamiento del carro, hay una predominancia de las piernas y hay una transferencia del tren inferior. Y el banco fijo limita ese desplazamiento, se hace sobre todo desde la flexión de la cadera, hay una mayor rotación del tronco, una demanda del core y favorece más estrategias torsionales. Vale, pues en las fases del banco móvil, lo que digamos es que cuando yo tengo el ataque, el tronco está ligeramente hacia adelante, los brazos están extendidos, mi centro de gravedad está adelantado. Cuando yo hago esa primera fase, ¿vale? Esa fase de tirón, de tracción, el 40% del impulso lo producen las piernas, ¿vale? Es una extensión potente de rodillas y caderas, mi tronco va atrás y mis brazos vienen a pecho. Tengo el final en el que no hago una hiperextensión, sí que hago un tronco extendido, una elongación y tengo que mantener ahí bien activo mi core y luego una recuperación, ¿vale? En la que las secuencias inversas salen brazos, vuelve tronco, vuelve piernas. ¿A mí qué es lo que me importa de esto? ¿Cuál es la musculatura que más se contrae y cómo trabaja el suelo pélvico? ¿Vale? En las piernas es el principal motor, como ya hemos visto, cuádriceps, glúteo mayor y isquios. ¿Qué estabiliza aquí? Ya estamos viendo transverso, multífidos y oblicuos. Ojo, cuidado. La musculatura intrínseca. Aquí participa muchísimo la musculatura intrínseca. Y luego, como tren superior, pues tenemos otra musculatura que también está contrayéndose y es súper importante. Suelo pélvico aquí estabiliza de estabilizador profundo. Es una carga rítmica, es una carga más uniforme, más predecible, que no quiere decir que la tengamos que tener súper controlada, ¿vale? Pero si hay una buena técnica, la evidencia nos dice que hay un riesgo bajo para nuestro suelo pélvico. Si nos vamos a banco fijo, cambia completamente la película, ¿vale? Ya no hay un desplazamiento del carro, entonces es mi tronco el que hace mayor flexión lumbar. ¿Y qué hago? Hago una extensión violenta de tronco hacia atrás. Hay una rotación de tronco según la banda en la que esté remando. Y hay un trabajo de piernas, por supuesto, pero es menor, la implicación es menor que en el banco móvil. En el final yo tengo esa pequeña rotación, tengo que tener una buena estabilización lumbopélvica y como hemos visto antes, pues el reclutamiento de la musculatura dorsal, serratos y oblicuos y luego la recuperación, igual que banco móvil, pero es más amplia. Al no haber un desplazamiento del carro, pues es mi tronco el que tiene que ir, tiene que ir hacia adelante. Pero vamos a lo mismo, a mí qué es lo que me importa. Que la musculatura que trabaja aquí sobre todo es oblicuo interno y externo y cuadrado lumbar. Ojo, porque mi musculatura intrínseca ya no participa de manera tan eficiente. ¿Qué quiere decir? Que es más fácil que fatigue esa musculatura o que fatigue esta primera musculatura y por lo tanto, como mi musculatura intrínseca no trabaja de manera inicial o de manera tan específica, tengamos patología lumbar del suelo pélvico. Miembro inferior que también trabaja y miembro superior, ¿vale? ¿Qué hace? Que aumente la presión intraabdominal en las fases de rotación, en las fases de tracción, ¿vale? Por la extensión que se produce en el tronco. Hay más riesgo de lesión de suelo pélvico, sobre todo si ya tengo debilidad de core, si tengo cicatrices, cesáreas, por ejemplo, si tengo algún prolapso. Al no haber de manera automática ese trabajo de musculatura intrínseca, las presiones intraabdominales se regulan de manera diferente. Y esto es dos tablitas rápidas que os pongo de cómo trabaja la musculatura en banco móvil y en banco fija, pero yo os he puesto en negrita lo que a mí me interesa y solamente me voy a ir a eso. El plano de movimiento, pues que uno es sagital y el otro es sagital y rotacional. La demanda lumbar en banco móvil es media y en banco fijo es alta. La participación del suelo pélvico menor en banco móvil y mayor en banco fijo. La presión intraabdominal en banco móvil más baja y en banco fijo más alta. La carga directa en el periné, lo mismo, más baja y más alta. Y el riesgo para suelo pélvico menor en banco móvil y mayor en banco fijo.
Vale, pues ¿qué es lo importante de esto? ¿Es el mismo deporte? Sí, pero biomecánicamente son completamente diferentes. Es como si estuviéramos hablando de dos deportes diferentes, ¿vale? Esto es fundamental para entender y para preparar los entrenamientos según los deportistas que yo tengo, ¿vale? O sobre todo esto es más para los entrenadores, que también nosotros como deportistas podemos elegir qué ejercicios o qué querer entrenar más, pero bueno, muchas veces nos falta conocimiento y herramientas. Entonces, según lo que yo quiera trabajar con mis remeros, tendré que centrarme más en unas cosas u otras. Problema, que todos tenemos en el club a alguien que te rema banco móvil y banco fijo. Pues ojo ahí, que ahí hay que hacer un trabajo un poquito más completo de que toque todo, toque toda la musculatura. Vale, y volvemos al papel de los entrenadores y los preparadores físicos, que, bueno, son casi superhéroes, pero no lo son. Entonces, no leen entre líneas, no tienen rayos X, no nos van a ver la cara y van a saber si tenemos algún problema, nos van a ver remar y pueden decir, oye, este está petando de abdomen y lumbar, pero poca cosa más. Y como hemos dicho antes, o sea, no tiene que ser un tema tabú. Tenemos que tener la libertad, la información suficiente para acercarnos y decirle a mi entrenador, mira, noto que me pasa esto, ostras, ahora que he conocido un poquito más el tema del prolapso, me he ido al ginecólogo, he ido al fisio y tengo este problema y se adaptan las cargas, ¿vale? Se hace un trabajo específico de lo que cada uno de manera individual necesita, ¿vale? Al final. El entrenador, como bien pone ahí, puede detectar síntomas, cosas raras en los entrenamientos, os va a integrar ejercicios, os va a adaptar las cargas, va a individual en cada deportista o debería individualizar en cada deportista, pero no son superhéroes. No pueden saber lo que nos pasa si no hablamos con ellos, ¿vale? Como conclusión, podemos decir que el remo genera cargas significativas sobre el suelo pélvico y que un trabajo de la musculatura del suelo pélvico mejora el rendimiento y reduce los síntomas. ¿Con qué me tengo que quedar? Que acordado, suelo pélvico no es la musculatura solamente del suelo pélvico. Estamos hablando de toda la musculatura intrínseca. Cada vez que veáis ahora trabajo de suelo pélvico, requiere de todo lo que estamos viendo, ¿vale? De respiración, de parte anterior de abdomen, de parte posterior de espalda, de parte del suelo pélvico y que lo ideal sería un trabajo atleta, entrenador y fisioterapeuta, sobre todo si tengo síntomas. Vale, pues aquí vamos a un trabajo específico basado en la evidencia. Os dejo 5 ideas claves, que he hecho una búsqueda bibliográfica del 2020 a 2025 a ver qué me decía la ciencia para actualizar un poquito. Entonces, en esta búsqueda bibliográfica que yo he hecho me hace referencia, veréis algún estudio aquí del 94 y del 2016, no me lo he inventado, es que son ciertos artículos, ¿vale? Que lo que hacen referencia son a frases o mantienen lo que se dijo en su día. En este caso, de las 5 ideas claves que nos dice la evidencia científica, ¿con qué me quedo? Con que el suelo pélvico en deportistas es un sistema vulnerable a cargas elevadas. La prevalencia de incontinencia es mayor en atletas que en los deportistas, ¿vale? Sobre todo porque se da por una presión intraabdominal mal gestionada o fatiga. Cuando llego a fatiga, se nos va todo al traste. Esto es esencial para el remo, ¿vale? Porque el remo no tiene impacto, pero sí que tiene muchas cargas cíclicas de presión y llegamos a fatiga muy rápido. La segunda idea clave que tenemos es que el trabajo del suelo pélvico funciona, ¿vale? Y que el trabajo del suelo pélvico bien ejecutado y supervisado es más eficaz que el ejercicio general, porque está muy bien que nos pongamos a hacer cualquier tipo de ejercicio, pero si yo no tengo ese control o no lo hago desde mi control más profundo, es muy difícil que lo estemos haciendo bien, ¿vale? Y reduce incluso los síntomas cuando hay cargas altas. Como tercera idea clave, la evidencia en atletas existe, pero en deportes como el remo es casi inexistente. Hay estudios, pero no hay muchos estudios hablando de suelo pélvico y remo. Cuarta idea que nos quedamos.
que el remo tiene implicaciones claras para el suelo pélvico y que el dolor lumbar se asocia a patrones de flexión repetitiva y fatiga en cadena posterior, ¿vale? Y al final, como habíamos dicho antes, es un deporte de cargas cíclicas. Y el último y el que más me gusta a mí, que la educación y la adherencia son un problema real, porque nos falta mucha información, pero nos falta mucha adherencia. Al final, vamos justos de tiempo, llegamos, remamos, salimos, nos vamos a casa y a lo mejor llego, tengo que hacer las pesas y como no tengo tiempo, no ha generado adherencia. No soy consciente, no estamos trabajando de manera consciente la musculatura. Llego, hago mis 4 sentadillas, mis planchas y me voy a casa. Entonces, al final, eso genera un problema de adherencia. Vale, seguimos con la evidencia científica. ¿Qué nos dice? Lo más importante para mí, estos 3 primeros puntos, grado recomendación A es como grado de recomendación 1. Es lo más válido que hay. Nos dice que los ejercicios de suelo pélvico deben ser la primera opción en el tratamiento, sobre todo a pacientes de incontinencia urinaria y que tienen que tener una duración mínima de 3 meses. Acordaos, ejercicios del suelo pélvico. No hablamos de contraer y soltar, hablamos de todo lo que implica esos ejercicios del suelo pélvico. El punto 2, que para mí, a fuego grabado, el entrenamiento de suelo pélvico tiene que ser tan intenso como sea posible. Vamos a ver, si luego nos ponemos en una regata en la que las pulsaciones pasan de 60 a 195 en cuestión de 30 segundos en remo, o le meto un programa de entrenamiento acorde a la fatiga que yo voy a generar remando, o de nada me sirve. O sea, tiene que ser tan intenso como sea posible. Y bueno, luego el último punto es que un tratamiento grupal en fisioterapia en pacientes, pues también lo tienes que ofrecer de manera individual, que a nosotros no nos influye. Pinceladas sobre el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Hay un aumento de la fuerza que se produce a partir de las 6-8 semanas. Quiere decir, chicos y chicas, 2 meses de trabajo para empezar a ver resultados. La resistencia a partir de esas 6-8 semanas es cuando la vamos a producir y el efecto máximo lo voy a tener a los 3-6 meses. Esto pasa con el entrenamiento de toda la musculatura. Yo me centro en la musculatura y en los plazos de suelo pélvico. Ojo, cuidado, porque si yo no tengo la paciencia y no le meto el tiempo suficiente de trabajo, de nada me sirve el trabajo. Si yo hago 3 semanicas mis ejercicios, pero luego ya no vuelvo a tener control sobre el abdomen y sobre el suelo pélvico, no habéis entrenado bien. O sea, tiene que ser algo mantenido en el tiempo. Y ojalá lo dijese yo, pero como lo dice la ciencia, allá que se queda reflejado. Vale. Y con esto, resumen de toda la diapositiva, nos quedamos con estas bolitas, ¿vale? Los atletas ocultan o normalizan los síntomas. Correcto, pues tenemos que empezar a que esto cambie, normalizar un poquito más el poder comunicar a los entrenadores, y esto va acorde al número, a la siguiente bolita, ¿vale? Los entrenadores tienen que tener herramientas comunicativas o mejorar sus herramientas comunicativas, sobre todo si estoy remando con mujeres que ya hemos visto que podemos tener alguna sintomatología o alguna patología más grave que las del hombre, que no quiere decir que no puedan tener, como ya hemos visto. Trabajo de prevención es fundamental. Si sé que la fatiga y las altas cargas me van a dar problema lumbar y problema del suelo pélvico, ojo, vamos a hacer un programa de prevención. Máxima intensidad, como hemos dicho, individualizar. El trabajo hiperpresivo sin fundamento o con apneas no sirve de nada. O sea, que nos machaquemos a hacer abdominales y nos machaquemos a hacer cualquier otro ejercicio sin control de la musculatura profunda no es trabajo, no nos sirve de nada, no va a ser, o sea, va a ser contraproducente, ¿vale? Entrenar el gesto deportivo y el gesto repetitivo. Si mi gesto deportivo es de mucho trabajo de piernas, me tengo que ir a trabajar ahí. Si mi gesto deportivo es de mucho trabajo de tronco, me tengo que ir a trabajar ahí. Entrenar el suelo pélvico no es Kegel, ¿vale? No son contraer, soltar, tumbadito boca arriba. Yo no soy incontinente o yo no tengo problemas tumbado boca arriba. Los tengo cuando estoy entrenando o los tengo cuando estoy de pie. El trabajo del suelo pélvico se percibe como poco deportivo. Si tú le dices a un paciente que tiene que hacer trabajo de suelo pélvico, ya piensa que lo que va a hacer no es nada, pero hay que adaptar a la condición física de nuestro deportista.
más educación. O sea, estas charlas para conocer un poquito más nuestro cuerpo están muy bien a nivel educativo y no se puede separar el suelo pélvico del transverso, ¿vale? Tiene que ser un trabajo conjunto. Vale. Esta maniobra yo la enseño siempre, ¿vale? Es la maniobra de NAC. Es una maniobra que a mí me encanta. Porque igual que os he dicho antes que cuando aprendéis a conducir estáis pensando en todo, pero luego hacéis de manera automatizada, esta maniobra nos ayuda a esto. Es hacer una contracción fuerte y voluntaria del suelo pélvico, ¿vale? Que la contracción del suelo pélvico, si logramos hacer alguna sesión práctica, ya nos encargaremos de ello, pero si no, más o menos para que lo entendáis. Podemos hacerla ayudándonos del elevador del ano, ¿vale? Que imaginaros ahora que se os escapa un PDT y cerrar ahí el culo como si no hubiera un mañana. Eso va a repercutir, hemos visto que la musculatura del elevador del ano es musculatura del suelo pélvico y nos va a ayudar, ¿vale? El hombre lo que tiene que intentar es como si quisiera hacer un ascenso de los testículos y la mujer un ascenso de la vagina. Si además la mujer, por lo que sea, eh, puede trabajar la contracción desde la vagina como si tuviese algo dentro y hace esa contracción, pues ahí estamos haciendo un trabajo de la musculatura del suelo pélvico, ¿vale? La musculatura del transverso del abdomen, os vais a imaginar un pantalón que os está pequeño. Y la cremallerita de ese vaquero me la voy a subir. O meto el ombligo o me pillo la chicha con la cremallera. Eso sería una activación del transverso, todo a grande rango. Obviamente hay que ver que realmente estemos haciendo esas contracciones bien y para eso tenemos el ecógrafo a nivel abdominal y el trabajo del testing manual o ecografía a nivel vaginal. Pero bueno, en rangos, o la electromiografía, pero en rangos así como para cómo se hace esa activación, ¿vale? Lo tenemos ahí. Entonces, ¿en qué consiste esta maniobra? En que si yo preveo que voy a estornudar, porque cuando vais a estornudar el cuerpo os hace un aviso, hacéis esa preparación de contraigo suelo pélvico y transverso, meto bien el ombliguito y estornudo. Y vamos haciendo consciente al levantar un peso, yo qué sé, al coger bolsas, al hacer algún esfuerzo, vamos siendo conscientes y vamos metiendo esta maniobra y lo que vamos a hacer en nuestro sistema nervioso es automatizar una contracción refleja del suelo pélvico y del transverso, que debe realizarse de manera automática, pero no siempre sucede así. Vale, y ya por último, ¿vale? Para terminar, os voy a dejar unos ejemplos de recomendación de ejercicios basado en todo lo que hemos visto, basados en la evidencia y aparte que he seleccionado yo personalmente porque todos cumplen con los patrones o con los ítems que hemos visto. Ni son los mejores ni son los únicos, ¿vale? Simplemente son ejemplos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Individualizar. Pero sobre todo, ¿con qué quiero que me quedo? Que lo primero que yo tengo que hacer para meter los ejercicios del suelo pélvico y transverso en cualquier otro ejercicio es saber contraer, ¿vale? Entonces, enseñar, como tenemos aquí, una activación del suelo pélvico y del transverso, como hemos hablado, y luego hacerlo en diferentes posturas, en cuadrupedia, de pie. En el momento que yo ya sé que puedo hacer o que sé hacer de manera consciente, de manera voluntaria, mi activación del suelo pélvico y la estoy haciendo medianamente bien, ¿con qué lo podemos extrapolar? Con ejercicios de REM, ¿vale? Me puedo sentar en el remo, controlar la respiración. Volvemos a la diapositiva en la que os hablaba del cilindro y os hablaba de cómo trabajaba el diafragma, ¿vale? Hemos dicho que cuando yo respiro, el diafragma baja. El diafragma baja, el suelo pélvico se relaja. Cuando yo suelto el aire, el diafragma sube, el suelo pélvico hace de muelle, se contrae y sube. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy en el ergo y me preparo y pego el tirón hacia atrás soltando el aire, hago todo el trabajo de fuerza ahí. Por lo tanto, mi musculatura y mi suelo pélvico se contraen en ese momento. Pues, ¿qué puedo hacer de manera consciente? Yo tomo aire, al soltar hago esa maniobra de NAC, contraigo mi suelo pélvico, contraigo mi transverso y tiro atrás. Y luego la vuelta, respirando y siendo bien consciente, tomando aire y dejando que mi suelo pélvico se relaje.
Y a partir de ahí la dificultad que queráis, con series, con más movimiento, con más, puedo meter más paradas por minuto, menos, con más, el ventilador más fuerte, más flojo, ¿vale? Podemos tener ahí simplemente enseñarle a mi cuerpo a activar también en el ergo. Activación de la musculatura profunda del transverso y multífidos, ¿vale? No es simplemente ponerme a hacer el ejercicio del Superman, por ejemplo, es hacerlo con resistencias, es hacerlo con superficies inestables, es hacerlo con una pesa en la mano mientras tengo que hacer una torsión, es generar en el cuerpo cargas de inestabilidad que hagan que esa musculatura profunda se active. Ejercicios de control de pía, ¿vale? Estos de aquí son dos de mis favoritos. En el que en este trabajamos boca arriba y llevo pierna derecha atrás, por ejemplo, con brazo izquierdo hacia, o sea, pierna derecha hacia adelante, brazo izquierdo hacia atrás, pero podemos meter herramientas que dificulten un poco. Puedo hacer trabajo con pesa, puedo colocar en mi mano contraria, pues un rulito en mano y rodilla contraria que me ayuda a estabilizar. Luego en este hacemos un trabajo muy bueno porque el ejercicio es este, es tumbaditos boca arriba, las manos hacen fuerza hacia las rodillas hacen fuerza hacia las manos, hacemos ahí un par de fuerzas, pero es que encima hago una contracción del transverso y del suelo pélvico y ahí generamos una fatiga en abdomen bastante buena, ¿vale? Ejercicios como Press Palov, que aunque hagan un trabajo más de oblicuo externo y no de musculatura tan intrínseca, estabilizan la pelvis de una manera brutal, ¿vale? Entonces, podemos hacer variaciones en las que me pongo, por ejemplo, en posición de caballero y genero un poquito más de estabilidad. El gesto deportivo en diferentes ángulos y variaciones. Si estoy en un deporte que es dinámico, de nada me sirve ponerme aquí atrás y bueno, genero palanca, imaginaros el ejercicio de la chica este, genero palanca de abdomen en excéntrico con brazos arriba y ahí me quedo yo a esperar que pase el tiempo. Pues de nada me sirve porque si estoy en un deporte dinámico voy a trabajar con subidas y bajadas de brazos para generar fatiga en abdomen, con subidas y bajadas de tronco, con un balón y abajo, pero todo con control. Ejercicios en los que meto palanca desde el miembro superior y hago una extensión de tronco, ¿vale? O ejercicios en los que hago en una flexión de cadera. Acordaos, gesto deportivo en diferentes ángulos y variaciones. Tengo que intentar ser competente en todo lo... Cuanto más competente sea yo en todos los ángulos y variaciones, más competente voy a ser en el gesto deportivo. Y estamos terminando, ¿vale? Gestos como el excéntrico con rotación, gestos en posición de caballero en los que yo con un peso tengo que controlar oblicuo, tengo que controlar transverso abdomen y tengo que controlar la estabilidad de la pelvis. ¿Cuánto puedo complicar los ejercicios? Pues todo lo que queramos, ¿vale? Puedo controlar la extensión de glúteo, controlar la pelvis, más aparte hacer un remo unilateral con control de abdomen. O ponerme a trabajar de manera muy específica en TRX con plancha, una activación muy cortita desde transverso, desde oblicuo, irme a rotación y hacer una bajadita lenta. Por supuesto el trabajo de suelo pélvico en hipopresivos, buscar un equilibrio. O sea, todos deberíamos conocer el trabajo de los hipopresivos, porque estamos en un deporte que mete mucha caña, que mete mucha carga al trabajo abdominal y tener un control de equilibrio pélvico, de ascenso de vísceras y de control de musculatura más profundo es brutal, ¿vale? El trabajo de hipopresivos, súper recomendable para remeros a forma de equilibrio. Y bueno, está la frase que dice, cuida tu cuerpo, que es el único lugar que tienes para vivir, pues yo os digo, cuida tu suelo pélvico, que es el único lugar que tienes para vivir. Espero que os haya servido, que hayáis tenido las ideas un poco más claras. Es poquito tiempo para poder explicar todo esto. No sé si he ido muy rápido, muy lento. Si tenéis alguna duda, pues bueno, me podéis preguntar todo lo que queráis. Y bueno, pues muchas gracias a todos por asistir.
Sí, una cosa, bueno, a mí me ha parecido espectacular y lo mejor de todo es que no ha acabado aquí, o sea que hay una segunda parte. Entonces sí que me gustaría de y todos los que habéis participado, que si queréis participar en la segunda parte, que sería una parte no telemática, en donde pues eso, Eva nos va a explicar los ejercicios in situ, que me enviéis un correo, porque desde Federación no queremos poner ni una ubicación ni un día exacto, sino que entre todos y todas las que estáis interesados, pues eso, decidáis qué día os vendría bien para nosotros quedar con Eva y que hagamos la parte, por así decirlo, práctica, ¿no? Y que hagamos todos estos ejercicios y más, que al final es un poco lo que Eva nos dice. Si podéis enviarme un correo electrónico a secretaria, lo voy a poner en el chat, diciéndome, pues mira, a mí me interesaría entre semana o estoy interesada. Y a partir de ahí nosotros enviamos a vosotros un Forms y con el Forms vemos a ver qué día habría más gente. ¿Vale? Para eso, para sobre todo ubicar, que nos digáis, pues mira, es que somos más de la parte norte, de la parte de Valencia o de la parte de Alicante. Entonces, ver quiénes estáis interesadas o interesados y hacer dos grupos o no, o hacer un grupo más centrado. O sea, que penséis que esto al final es la parte teórica que ha estado genial para empezar a trabajar, pero sí que hay una segunda parte que es la parte práctica, ¿vale? Entonces, sí, lo voy a poner por ahí por el chat, Pilar, y me mandáis un correo de, oye, mira, yo estoy interesada, mándame el Forms y de todas formas lo haremos llegar a los clubes, ¿vale? Para que los entrenadores os lo pasen, así al que no haya podido venir. Preguntas, podéis hacerle a Eva ya y Eva antes me lo ha dicho, dice, yo también puedo poner el correo y que quien esté interesado, oye, me manda un correo y yo le contesto. Pero está muy bien esto de la segunda parte porque ahí podemos también hacerle más preguntas en persona. Entonces, cualquiera que quiera ahora preguntar, estamos para esto. Vale, voy a dejar yo también el correo, ¿vale? Porque al final habrá mucha información y lo podéis ver muy claro, pero luego puede surgir alguna duda. Entonces, yo dejo en el chat mi correo y si alguien quiere en algún momento escribir algo, preguntarme algo, pues le contestaré, claro, no hay problema. Pues muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, Bien. Eva. A Muchas vosotras gracias, y a Eva. vosotros. Gracias a todas. Chao. Gracias, me ha encantado la charla, muy Hasta luego, necesaria. sí. Lo que me Chao. pasó a mí, que es Vale. un TikTok de una compañera. A ver, pues nada. Oye, qué Gracias. bien. Gracias. Gracias, mira, paz en el coche. En el coche. Vale, pues nada, de todas formas hablamos, ¿vale, Eva? Perfecto, Con lo que nos digan ya quedamos para la segunda parte. Y muy muchísimas bien. gracias, ha estado genial. Nada, hasta luego. Chao. Muchas gracias, Eva. Nada, espero que os haya gustado. Hasta luego.